Recién llegada de Venezuela, la religiosa que hoy nos acompaña ha venido a Europa para denunciar cómo las multinacionales acaban con la madre tierra y convierten la vida en una mercancía. También ha venido a denunciar que el bloqueo petrolero que prepara Estados Unidos contra Venezuela es contrario a los derechos humanos y que los que quieren aplicarlo son los mismos que matan espaldas mojadas o inmigrantes o refugiados en el desierto de México, en el desierto de Oriente Medio o en el desierto inundado del Estrecho. Ha venido a contar que la España que gobierna quiere a las empresas, incluidas las de armas, pero no quiere a las mujeres y hombres de Latinoamérica. Confía en el ser humano y quiere dejarnos aquí una ventana de esperanza. Buenas noches y bienvenida a La Frontera, María Eugenia Rusián. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Tú mírame a mí. Muchas gracias. Tú no les hagas caso, tú mírame a mí. No, agradecida por poder estar hoy en tu programa. No, un placer. Y poder compartir la otra realidad que no dicen los medios de comunicación. María Eugenia, en esa dirección, ¿por qué se habla tanto de Venezuela y tanto silencio de barbaridades como el golpe de Estado en Brasil, los asesinatos diarios en Colombia o el robo de las elecciones en Honduras? ¿Qué le pasa a Venezuela para que sea el foco, Fíjate, de los medios internacionales? Nosotros como Organización de Derechos Humanos, con 40 años de fundada y con estatus consultivo en Naciones Unidas, también acreditada como organización de la sociedad civil de la OEA, siempre nos preguntamos cuál es el tema Venezuela, porque Venezuela siempre está en la agenda de los países que tienden a criticarla y que buscan como excusa siempre la materia de derechos humanos. Nosotros como activistas de derechos humanos siempre estamos... María Eugenia, la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos, ¿no? Tiene 40 años de fundada y es consultora de Naciones Unidas. Tiene el voto consultivo en materia de derechos humanos, el ECOSOC. Hay una cosa que sé que os pasó y es que cuando los altercados en Caracas le prendieron fuego a vuestra sede. Sí, en el 2017, de abril a julio, que se dio la violencia de la posición extremista de Venezuela, que llegó en municipios bien concretos donde gobernaba la oposición. Bueno, Fundalatin está en la sede, tiene su sede en El Rosales de hace 40 años y efectivamente dentro de la sede nos tildaban de colectivos chavistas y había que quemarnos. ¿Y prendieron fuego? Quebraron los vidrios, los ventanales, tiraban piedras, nos insultaban e intentaron quemarla. Enseguida llamé a seguridad para que pudieran rescatarnos de allí. Pero efectivamente el relator para los derechos humanos de Naciones Unidas, hasta ahora estamos esperando que se pronuncie y que diga qué pasó y por qué querían quemar una sede de derechos humanos. Es la doble moral que siempre vamos criticando, porque por una parte estás diciendo que en Venezuela hay violación de derechos humanos, pero cuando gente de esta magnitud generó todo este caos de violencia en Venezuela, ahí no escuchas. Pues déjame que te insista, María Eugenia, porque aquí eso nos informó. Aquí, Espejo Público, con mi amiga Susana Griso, mi amiga Ana Rosa Quintana, en su programa, no informaron de esto, mientras que me consta que informan constantemente sobre otras cuestiones de Venezuela. ¿Por qué Venezuela se convierte en un foco de ataque de los medios de comunicación internacionales? Nosotros como Organización de Derechos Humanos hemos llegado a la conclusión que el tema tiene que ver por el modelo político que está viviendo Venezuela, que es diferente a un modelo mercantilista que genera el sistema capitalista, donde mercantiliza con la vida, con la madre tierra. Nosotros vemos que hay un modelo en Venezuela que va a lo humano, al rescate, al más necesitado. ¿Qué defiende Fundalatin? Unas políticas públicas que el Estado venezolano ha venido a lo largo de estos 18 años, aún con la crisis económica, aún con el bloqueo, aún con las medidas coercitivas. Ahí está un Estado respondiendo por las personas más vulnerables y dando la cara realmente por su pueblo. María Eugenia, del modelo, y hace 5 años de la muerte de Chávez, ese hombre hacía falta. Yo creo que lo escuchemos. Si fuera por mí mismo, le juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir del Apure inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viruaca y después pasaría por Apurito y me iría para el Orza, me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma
Hizo mucho por Venezuela, hizo mucho por América Latina, Hugo Chávez. Yo me emociono como venezolana de ver personas que lo han reconocido a nivel mundial. La partida de Chávez dolió mucho al pueblo venezolano, pero yo creo que el legado del presidente Chávez se va concretizando cada día cuando nuestros ancianos tienen su seguridad social, cuando nuestros pobres se les está entregando viviendas. Ya van casi 2 millones de viviendas entregadas a las clases más vulnerables del pueblo venezolano, cuando nuestros niños indígenas tienen la tecnología, cuando tenemos educación gratuita, cuando tenemos una salud, un médico atendiendo en una población a la clase más vulnerable. Ahí se hace presente todo este proyecto humanístico y fraternal, que se compara mucho con el cristianismo, aunque... Tú eres religiosa, tú eres monja. Sí, llevo 27 años de monja y nosotros nosotros desde la perspectiva de Teología de la Liberación vamos viendo que todo este proyecto se asemeja mucho con el proyecto de Jesús. Claro, y por eso te iba a decir también que es que desde que llega Chávez al poder y empiezan toda una serie de cambios en América Latina, salen 72 millones de personas de la pobreza, 72 millones, ¿no? Que están regresando ahora con los gobiernos de Temer, de Macri, de Piñera. Y precisamente, Juan Carlos, han querido satanizar el proceso venezolano. Y cuando te hablo de satanizarlo, es decir que, bueno, que el gobierno, el Estado venezolano es violador de derechos humanos. Y se traen noticias que no son. ¿Qué le pasa a la oposición en Venezuela, María Eugenia? O sea, virulencia. Primero es verdad que no es toda igual, ¿eh? Hay una que quiere negociar, pero hay otra... No podemos generalizar, pero hay un grupo fuerte de la oposición venezolana que se niega al diálogo, que no quiso firmar el acuerdo de diálogo, una oposición venezolana que su camino es la violencia. Nosotros como Organización de Derechos Humanos le exigimos muchas veces a estos partidos: oye, presenten su proyecto al pueblo venezolano, porque todas las diferencias se dirimen a través del diálogo. Ha estado Zapatero también intentando, ¿no?, ayudar en eso, el expresidente español. Varios expresidentes acompañando el diálogo, pero pienso que los intereses y la división y el poder interno entre ellos no permite que se pongan de acuerdo, y por eso no firman un diálogo y buscan el camino más fácil, que es el camino a la violencia. La democracia se concibe en nuestra América y sobre todo en Venezuela a través de toda la participación protagónica y esa participación del pueblo venezolano en las políticas públicas. Eugenia, aquí lo sabemos, ¿no?, porque lo hemos sufrido, pero la jerarquía de la Iglesia en Venezuela tampoco parece que esté muy cerca, ¿no?, de los cerros, de los pobres, de los barrios. A lo largo de 18 años la jerarquía nunca estuvo, a lo largo de estos 18 años la jerarquía, porque no tendríamos que tener un programa mucho más largo para que no es la Iglesia como tal, sino la estructura jerárquica de la Iglesia venezolana. También he visto a curas a pie de calle, ¿no?, apoyando a los más humildes. Había un obispo que bendecía antes de las guarimbas o los actos violentos que se generaron. Bendecía de la lucha callejera, ¿no?, bendecía a los jóvenes para que salieran a quemar a otros seres humanos. Aquí los obispos bendijeron los cañones de Franco también para matar a otros españoles. La Iglesia venezolana, la jerarquía se resiste al diálogo, llama constantemente a decir que hay que salir, que para dialogar hay que salir del presidente Maduro. Yo creo que el diálogo no es manipulación, el diálogo no puede ser vete tú para poder dialogar, no. El diálogo es que nos sentemos a ver el bien común de toda la población venezolana. Eugenia, cuando en 2015 Barack Obama, presidente de Estados Unidos, calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos, un país chiquitito. La gente cree que Venezuela es un país chiquitito, ¿no?, que tiene el 20% del Producto Interior Bruto de España, es decir, que es un país chiquito, ¿no? Claro. Pero lo ven como una cosa enorme, rica, poderosa y peligrosa. Pero esto, ¿cómo puede llegar a eso Estados Unidos? Bueno, precisamente, ¿por qué nos ven como, o por qué catalogan a Venezuela como una amenaza inusual, el gobierno de Barack Obama? Precisamente porque Venezuela ha apostado por los más vulnerables, porque Venezuela sus recursos los ha invertido en los pobres y su riqueza la ha socializado precisamente con la clase más vulnerable, cosa que no se hizo 40 años durante los 40 años de democracia representativa. ¿Cómo lo habrá hecho Barack Obama, que
ha dejado la alfombra roja para que venga Trump. Obviamente, y ese fue el primer paso para generar estas medidas y este bloqueo económico que estamos viviendo. Cuéntanos del bloqueo, porque los bloqueos siempre son malos para los pueblos, ¿no? Claro, y eso lo ha dicho en las Naciones Unidas, el relator de medidas coercitivas, que no se le puede aplicar a ningún pueblo este tipo de medidas porque afecta a los derechos humanos. Y efectivamente, pues nosotros lo estamos viendo, aunque Estados Unidos dice, no, yo sancioné funcionarios. No, funcionarios no, porque nuestras cuentas en el Banco Central de Venezuela están bloqueadas y no podemos pagarle a los proveedores. Ahora Colombia, un país hermano que Venezuela ha ayudado tanto, Venezuela hay 5 millones de colombianos recibiendo todos los beneficios y ahorita Colombia no permite que pasen los medicamentos de la malaria para nuestro país. Precisamente se retuvo 1.650 millones de dólares que estaban que Venezuela los tenía para comida y alimentos y nada, porque es una orden de Estados Unidos. Siempre he tenido la sensación, María Eugenia, de que Venezuela representa para Estados Unidos y por tanto para sus mayordomos europeos lo que significó la España del 36, lo que significó el Chile de Allende del 73, es decir, ejemplos de que se pueden intentar hacer las cosas de manera diferente y dicen, no, hay que castigarles igual que hay que castigar a una Grecia brutalmente para que nadie piense que puede haber alternativas. Es bueno, Juan Carlos, decirle al mundo que los países tienen la libertad de poder organizarse como quieren. Venezuela ya lleva más de 20 participaciones de elecciones donde los ciudadanos elegimos, los venezolanos elegimos a nuestros gobernantes, nuestros poderes, que son 5. Entonces, ¿por qué tener los otros países que meterse a criticar, a ver? ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza? Siempre lo decimos, la amenaza es que Venezuela precisamente su recurso no lo va a poner en manos de un sistema opresor, de un sistema que mercantiliza con la vida, de un sistema que se niega a reconocer al más necesitado. Creo que ahí nace la raíz de todo esto y que son los recursos que tiene y las riquezas que tiene. Es igual que la invasión de Irak, ¿no? Hay una cosa que siempre explico y es que si en España se hundiera un 80% el turismo, yo no sé qué pasaría con mi país, ¿no? Se hundió el precio del petróleo. En Venezuela también por presiones de Arabia Saudí, en la lucha contra el fracking, querían hundir los precios, ¿no? para que no fuera rentable otro tipo de extracción del petróleo y al final ha generado una debacle no solamente en Venezuela, sino en otros países, ¿no? No, y precisamente aún con el precio del petróleo que llegó a 19 después de 100, te imaginas pues que nos encontramos que nunca las políticas sociales disminuyeron, por el contrario, aumentaron. Entonces la gente se pregunta, oye, pero lo estamos asfixiando, pero el pueblo venezolano resiste. Resiste, Juan Carlos, ¿sabes por qué resiste? Porque ellos continúan con todas las dificultades que tenemos. Ahí está un Estado respondiéndole al pueblo más vulnerable venezolano. Déjame preguntarte, María Eugenia, es verdad que hay dificultades en Venezuela, no hay problemas, es verdad que hay gente que está intentando pues, buscar suerte en otros lugares. En España se nos han ido 1,5 millones de jóvenes, ¿eh? Es que a veces vemos la paja en los ojos ajenos y no vemos la viga en el propio. Pero es cierto que está habiendo dificultades, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, las medidas coercitivas y el bloqueo, por supuesto que va a traer alguna escasez al país, pero no es como quieren gritar al mundo que nosotros estamos muriendo y necesitamos ayuda humanitaria porque hay una crisis humanitaria en Venezuela. No. Las noticias parece que, eso lo conozco porque lo oía aquí, luego iba allí, parece que hay barricadas en las calles, incendios, gente muriéndose de hambre por las calles. Nada que ver, por eso siempre invitamos a los organismos con que nos reunimos en estos días aquí en España, con comunidades, con movimientos sociales, con varios partidos políticos, con Amnistía Internacional España, para que vean la experiencia de Venezuela y no solo se dejen sus informes o sus análisis lo hagan a través de lo que dice la prensa, sino que viendo la realidad del país y lo que estamos viviendo, de ahí saquen sus conclusiones. ¿Cómo ves a España? Cuéntame corriendo. Bueno, España yo viví aquí un tiempo, hice mi noviciado aquí, compartía mucho. Y, ¿con qué congregación? Con las misioneras de Cristo Jesús que están en Pamplona, acá en Madrid. Y viví momentos, pero en España me preocupa mucho la situación de los migrantes, el maltrato a las personas que vienen del continente nuestro, el tema de los desahucios, me preocupa el tema de los migrantes, el tema de los refugiados. Eso hay que revisarlo. Entonces tú dices, si vamos a tocar el tema de materia de derechos humanos, habría que revisar todo. Han tenido que salir los abuelos a la calle porque no les reconocen un derecho constitucional que es que se les renueven las pensiones. 5 años también del Papa Francisco.
Bueno, el Papa trae... Este Papa nos ha salido medio bueno. Menos en cuestiones de mujeres, que ahí el hombre... Ahí tiene una deuda todavía. Ahí el hombre no puede, pero en otras cuestiones hay un cambio, ¿verdad?, con el Papa Francisco. Sí, ha dado unos avances muy fuertes ante una iglesia muchas veces plegada al poder. El Papa ha invitado constantemente a la jerarquía a acercarse al pueblo, a ir a comunidades. De hecho, ha dado varios avances en materia de teología de la liberación. Ha reconocido toda esta labor que hizo el obispo Romero en El Salvador. Claro. Es bien interesante lo que se va dando. ¿Estás contenta con este Papa? Bueno, tiene unas deudas muy fuertes con las mujeres, porque a las mujeres se le niega el sacerdocio y a las mujeres pues se le violenta el derecho humano dentro de la iglesia. Elecciones en mayo en Venezuela. Sí, efectivamente, como ¿qué esperas? A lo largo de estos 20 años. ¿Qué esperamos? La participación de un pueblo que está consciente cada vez más de su rol, de su protagonismo y de su participación. Y efectivamente estas elecciones nos van a seguir fortaleciendo el sistema democrático venezolano. Te pido que me saludes a los compañeros y compañeras, te pido que me saludes al presidente Maduro y le pido al pueblo que sea muy consciente de que lo que está pasando ahora mismo en Brasil, en Argentina, en Chile, aquí no se cuenta, pero están otra vez creciendo los números de los pobres. La gente que enferma y no tiene la posibilidad de buscar soluciones, la gente que están echando de sus casas, la gente que le están quitando las pensiones. Eso está pasando ahora mismo en Argentina, en Chile. Pero los ojos se colocan en Venezuela. Se colocan en Venezuela. Yo sé que hay mucho todavía que solucionar en Venezuela. Hay muchas cuentas pendientes, hay mucho pueblo con muchas necesidades, pero estoy tan convencido de que la alternativa solamente viene del pueblo y no de injerencias extranjeras, y por eso quiero que le traslades a los compañeros y te quiero entregar un informe y una carta de lo que solicitamos en Naciones Unidas a diferentes relatores, al alto comisionado, que por cierto el alto comisionado está obsesionado como Almagro con Venezuela. Entonces cada vez que le enviamos los informes no los toma en cuenta. Entonces a través de tu programa queremos también invitarlo a él, porque me imagino que ve tu programa, pues ¿no? Seguramente que lo ven en Naciones Unidas. Sí, así es. Queremos entregarte lo que entregamos allá en Naciones Unidas y un informe sobre la violencia que se generó en Venezuela en el 2017. Te lo agradezco, María Eugenia. Con Dios. Claro que sí. Hasta muy pronto. Y lo digo, mucha fuerza allí, porque si quieren acabar con Venezuela es porque Venezuela ha sido un ejemplo para el continente entero. Mucha suerte. Y gracias a ti por esta oportunidad que nos das. Por favor, adelante.